Ahora sí está todo bien para comenzar. Sí, que tenía el sonido del Twitch dos veces, así que seguimos en vivo, pero se escuchó por un ratito dos veces. Ya, súper. Fallas del sistema. Ahora sí. Bueno, sean todas y todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Actualizando el Medio de Radio F5. Nos estás escuchando en vivo a través de Twitch. Recuerda que nos puedes seguir en esta plataforma para que te anuncie cuando estemos en vivo. Nos puedes escuchar de forma diferida en Spotify, iVoox, Apple Music y YouTube como Radio F5. Si te gusta nuestro contenido, deja un me gusta o compártelo para que crezcamos cada vez más. También te invitamos a dejar tus comentarios y suscribirte en nuestro canal de YouTube y Spotify. Mi nombre es Tamara Molina y como siempre para conversar sobre un tema muy importante que está marcando la actualidad nacional me acompaña este panel de especialistas. Vanessa Marín, ¿cómo estás? Hola Tamara, bien, la verdad, bien emocionada de hablar lo que vamos a estar conversando el día de hoy. Pero fuera de eso, bien, con un poco de frío, cambió la temperatura acá en Santiago ya, así que preparándose para sacar de nuevo los chalecos, parece. Sí, muy raro el clima, un día tremendo sol y otro día lluvia, pero bueno, aquí estamos para comentarle a ustedes sobre este tema que ya se nos viene. Y Ariel Flores, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. También emocionado porque, como podrán distinguir, estamos primero en un nuevo horario. Vamos a partir desde ahora transmitir todos los viernes a las 6 de la tarde. Ese va a ser el horario donde vamos a estar en vivo a través de Twitch. Y, y también, si es que no pueden en este horario, pueden escucharnos todos los días, no es posible que esté arriba también los días sábados, en nuestro canal de YouTube, Spotify, Apple Music, como dijo la Tami al principio. Y también, ¿por qué cambiamos el horario? Porque estamos de manera presencial. Ya vamos a empezar a rotar hacia una presencialidad. Obviamente, por lo menos con la Vane mantenemos la distancia de seguridad, tenemos un metro de distancia más o menos. Con la Tami el día de hoy no pudo estar con nosotros, pero en los próximos capítulos la Maya, la Gaby y todo el equipo vamos a ir también trasladándonos hacia la presencialidad, que muchas gracias también por seguirnos todo este tiempo. Estamos a puertas de cumplir 2 años como medio. Entonces estamos muy emocionados con eso y con todo el crecimiento que hemos tenido en el último tiempo. Y además que la información no para porque la actualidad siempre nos trae algo nuevo y el día de hoy vamos a llegar el capítulo completo a este golpe periodístico, primero, y después todas las implicancias políticas que, primero, no, para partir, no me sorprenden, y segundo, que siguen indignando y clavan tumbas en la tumba del gobierno de Sebastián Piñera para sí o sí definirlo como el peor gobierno de la vuelta de la democracia y entrando fácil en un top 3 de la historia. Exactamente, como adelantaba Ariel, hoy día tenemos disponible para ustedes conversar y contarles sobre Pandora Papers, este golpe periodístico que es una de las filtraciones más grandes de la historia, que revela la riqueza oculta, elusión de impuestos y en algunos casos lavado de dinero por parte de algunas de las personas más ricas y poderosas del mundo. Entre ellos, ¿quiénes están? Están los mandatarios, expresidentes, políticos y celebridades, como ya hemos sabido en nuestro país, Sebastián Piñera, en otros países de Latinoamérica también, que les vamos a comentar más adelante quiénes son los principales involucrados, e incluso celebridades como Shakira y Chayanne, que se han visto envueltos en este descubrimiento periodístico que fue encabezado por la Corporación Internacional de Periodistas de Investigación. Eh, y bueno, actualmente, ¿quiénes son los que están involucrados dentro de esta gran investigación que se generó? Son 35 líderes actuales y anteriores y más de 300 funcionarios públicos y celebridades. Entre ellos se encuentran tres líderes de Estado de América Latina, entre ellos casi 100 políticos y de 18 países diferentes. Les voy a comentar algunos para que tengan la noción. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, presidente de Chile, Sebastián Piñera, el rey Abdalá II de Jordania, ex primer ministro británico Tony Blair, Shakira, Luis Millén y Chayanne. Así que bueno, como les comentaba, esta investigación estuvo a cargo de alrededor de 600 periodistas del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, quienes analizaron casi 12 millones de documentos de 14 empresas de servicios financieros especializadas en operaciones de paraísos
fiscales. En el caso de Chile, el último reportaje que salió a la luz que develó cierto esta situación de la relación de Piñera con Dominga, y que es lo que ha mantenido principalmente el debate público durante el último tiempo, es a cargo del medio CIPER y La Voz, ya que dentro de estos dos medios de comunicación hay periodistas que son incluso académicos de nuestra facultad, que son Alberto Arellano y Francisca Skotnik, que develaron esta investigación, y a través de estos medios de comunicación en nuestro país se develó estas relaciones de Sebastián Piñera con su paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. Pero para conversar un poco más sobre qué son los Pandora Papers, le doy el paso a Ariel para que nos comente de qué se trata esta investigación periodística. Bueno, esta investigación periodística explica muy en simple, es un poco filtraciones de documentos de tratados, negocios y un montón de otras cosas en paraísos fiscales. ¿Qué son los paraísos fiscales? Por ejemplo, a ver, ¿cómo explicarlo? Chile, por ejemplo, el mayor ingreso de Chile es el cobre. Hay otros países que la mayor cantidad de ingresos que tienen los países son en los bancos, que prefieren que su dinero se maneje ahí. Entonces, por ejemplo, para poder hacer un trato en Chile, existe algo que se llama el impuesto a la renta. Todo tratado, negocio, tiene un impuesto. Y los de Chile son muy altos en comparación a los de otros países, como las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, Panamá, entre otros países más que son muy bajos. Entonces lo que buscan es que no pagar esos impuestos porque uno gasta menos, no, más difícil de eso no es. Entonces todos estos documentos tenemos que muestran que distintas celebridades, autoridades, multimillonarios, etcétera, 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 se van a estos países a hacer tratados, a hacer negocios o hacer negocios con o crear empresas para que estas empresas no cobren impuestos. ¿Esto es ilegal? La respuesta es no. No es ilegal. Solamente es un cierto privilegio para las personas que pueden ir a tener negocios en otros lugares. Nosotros tres lo más probable es que no lo hagamos. Porque no tenemos la posibilidad de... Primero, no tenemos ni grandes negocios, ni la posibilidad de ir a Panamá a crear una empresa. Así que, cero posibilidad. Entonces, para las personas que dicen, oh, Chayanne estaba metido en esta weá, no se preocupen, no está mal. Solamente se está ahorrando unos pesos en impuestos. Si uno quiere, por ejemplo, hay un caso que para los que les gusta el mundo del YouTube y el stream, está sucediendo mucho, que son que los youtubers españoles sean Andorra. Sean Andorra porque en Andorra el impuesto es mucho más bajo. Es lo mismo. Es absolutamente lo mismo. Entonces, como son menos impuestos, sean otros lugares para no que se reste este porcentaje alto. Por ejemplo, en Chile, si uno quería comprar cosas a, por ejemplo, Argentina, que no tiene impuesto al libro, cosas por el estilo. Eso es lo mismo, pero en una escala un poco mayor. Esos son los paraísos fiscales. ¿Ya? Ahora, ¿dónde entra lo malo? Con lo primero, con Sebastián Piñera, que vamos a detallar un poco más adelante, pero los Pandora Papers es esto, que se filtraron a algo así de... Creo que eran 2,5 teras de documentos, unos 12.000 documentos, muchos documentos que revelaban distintos tratados y negociaciones en paraísos fiscales, y donde más preocupa son en los casos de autoridades. Porque, por ejemplo, otro también que estuvo involucrado, pero en otra filtración de documentos, es José Antonio Kast, que lo hablamos en algún momento, que está relacionado con los Panama Papers, que son que tienen empresas en Panamá para lo mismo, paraíso fiscal, evitar ingresos, etc. Otro caso, Sergio Jadwe, expresidente de la NFP, que se habla que los dineros que sacó de la NFP los impuso en una cuenta en un paraíso fiscal. Entonces, en lugares donde dejan, por ejemplo, hacer transacciones millonarias sin ninguna fiscalización. También es un punto importante. Por ejemplo, si aquí en Chile hace una transacción de 100 millones en una cuenta de un día para otro, eso es motivo de fiscalización y le preguntan y dicen, caballero, ¿por qué hizo esta transacción de tanta plata en tan pocos días? En esos países no les preguntan, no les interesa, total, tienen su plata en los bancos y eso genera ingresos para el país. Y son países normalmente pequeños, son islas muy... Por eso se habla como de los paraísos fiscales, porque generalmente son países caribeños. Entonces, como países sueltos por aquí y por acá, las Islas Vírgenes, las Islas Caimán, países centroafricanos que están perdidos en el océano y son reconocidos por ir a hacer negocios hacia allá. Entonces,
ya pequeños impuestos hacen que el país funcione de lo más bien. ¿Chile podría ser un paraíso fiscal? No, porque igual es grande, tiene mucho movimiento, tiene 17 millones de personas, etcétera, etcétera. Entonces, eso sería un poco los Pandora Papers, que es una filtración de documentos de un acuerdo internacional de 600 periodistas que van a llegar, que ahí uno va determinando cuál es más preocupante o no. Y uno de los más preocupantes es el de Sebastián Piñera. Claro, justamente hoy día ya Piñera se encuentra en la mira de la Fiscalía Nacional, que también le vamos a detallar más adelante el por qué Piñera llegó a ser investigado por el Poder Judicial de nuestro país. Pero Van, ahora quiero preguntarte a ti también, si bien Ariel ya aclaró que esto es algo ilegal, también tiene que haber un punto de vista ético y cómo esto afecta también a la población, ¿cierto? Así que Vane, te dejo a ti para que nos comentes un poco sobre el tema ético, más allá de si es legal o no, con el tema de los paraísos fiscales y este tema de mover este dinero offshore o extraterritorialmente fuera de algún país. Sí, o sea, directamente con lo que decía el Ariel, no es algo ilegal esta práctica. De hecho, es básicamente un vacío en la ley que permiten que estas personas legalmente paguen impuestos impuestos más bajos, directamente no los paguen en ciertas partes. Pero claro, ¿en qué nos afecta y en qué sí nos afecta? Por ejemplo, que Chayanne, un personaje tan querido por nuestra generación y por las de nuestras madres probablemente también, haya hecho esta evasión directamente de impuestos. ¿Qué es lo que pasa finalmente? ¿En qué nos afecta y por qué estamos teniendo esta conversación también? Es porque directamente estos impuestos a los que ellos, digamos, escaparon, que hicieron este desvío, sirven totalmente como en materia económica para los países. En el fondo, trasladar estos impuestos significa restar dinero para políticas públicas, para educación, para, digamos, un beneficio social y también para fondos de inversiones sociales en las que todos y todas participamos directamente. Entonces, esa es la afectación directamente y eso es como nosotros nos vemos involucrados dentro de esto. De este tema y en realidad entre muchos otros temas más, como bien decía la Tami, más allá de algo ilegal o no, se habla de algo ético, poco ético directamente. Según el Fondo Monetario Internacional, se calcula que a los gobiernos, de todo el mundo cuestan estos paraísos fiscales, esta creación de paraísos fiscales que existen actualmente y que en realidad existen desde hace varios años. Le cuestan a los gobiernos cerca de $600 millones en impuestos perdidos cada año. Entonces estamos hablando de una suma súper grande y yo creo que inimaginable, al menos para, no sé, nosotros como estudiantes de periodismo, una cifra muy enorme. Y que, como les decía, ese es como lo que nos afecta directamente a nosotros, como la pérdida de acceder y la desigualdad que profundiza este tipo de prácticas en pos de la sociedad civil, digamos. Entonces, por eso nos afecta que, claro, Chayanne no haya traicionado y que otros tipos de personajes, como también mencionaba el Ariel hace unos segundos, que también se han visto involucrados, que son personajes pesados igual, digamos, como de alta relevancia, como el presidente de Ecuador, como Sebastián Piñera, que lo vamos a conversar un poquito más adelante, y el presidente de República Dominicana. Ellos vendrían siendo los tres actuales mandatarios, al menos en América Latina, que se ven involucrados dentro de esta controversia. Eso también por ahora. No sé si quieres preguntar algo más. Sí, está todo este tema, ¿cierto, Vane, que tú precisabas de lo legal y lo ético también, y súper increíble esas cifras, o sea, quizás se ve por fuera nomás este asunto, o quizás, por ejemplo, con las declaraciones de Piñera, lo ven de una forma súper natural, porque para personas que manejan tanto dinero, tanta fortuna, es muy común generar estas prácticas, por eso se dice que no es ilegal, pero claramente aquí está el tema ético, del tema de que las personas tienen fortuna también tienen la capacidad de aportar tributariamente a cada país. Y ahí también está la discusión que se ve justamente qué develó los Pandora Papers. Lo otro, por ejemplo, ¿cómo es el mecanismo de ocultar dinero mediante una empresa offshore o extraterritorial?
Entonces, aquí, los Pandora Papers revelan redes complejas de empresas que se establecen a través de las fronteras, lo que a menudo resulta en propiedad oculta de dinero y activos. Lo que les comentábamos recién, todo esto está oculto, activo, y por lo mismo, como le explicaba el Ariel, se llegan a estos lugares súper alejados, ¿cierto? A estas islas, para que esto efectivamente cumpla este rol de estar oculto. Por ejemplo, alguien puede tener una propiedad en un país X, pero la posee a través de una cadena de empresas offshore, es decir, con sede en otros países, generalmente paraísos fiscales. Por ejemplo, los territorios británicos de ultramar, como las Islas Caimán y las Islas Vírgenes Británicas, así como países Suiza y Singapur, pueden funcionar como estos lugares en donde las personas pueden ocultar estos dineros. Ivana, me gustaría que me comentaras también cuánto dinero hay escondido bajo este mecanismo de paraísos fiscales más o menos estimados por estas entidades. Bueno, la verdad es que no se ha podido establecer una cifra como exacta, pero de acuerdo con las investigaciones que realizó este consorcio, internacional de periodistas de investigación, se habla de una cifra bien cercana a los 5,6 billones de dólares, desde los 5,6 billones de dólares hasta los 32 billones. Entonces, una cifra muy amplia, pero, repito, no es una cifra establecida exactamente. Y un poco para complementar esto de los billones, es un término súper gringo, pero son miles de millones. Entonces, como basándolo a cifras como de nosotros, son 3 ceros más de 1 millón. Eso es para que se entienda más que decir billones, que suena como mucho más, pero no, son miles de millones, es decir, 5,6 miles de millones y 3,2 miles de millones de dólares. Como como los de Estados Unidos, entiendo más como billones. Después del millón viene el billón, a nosotros vienen miles de millones. No he hecho eso. Exacto, son cifras de dinero exorbitantes, cosas que, como decía la Vane, a nuestro alcance no estarían. Es increíble también cómo los grandes líderes de nuestro país, y de nuestro país, en el caso de nosotros, que en Chile involucró directamente al presidente, en otros países también son los grandes líderes, son los presidentes de la República, que en el caso político de cierta forma se ve un poco más juzgado de lo que fuera un artista, porque el político, cierto, trabaja con los dineros del Estado, con los dineros de la gente. Entonces, claramente, esto se hace mucho más cuestionable y queda en la mira pública de toda la sociedad cuando se delatan estos paraísos fiscales. Ariel, me gustaría preguntarte a ti, ¿cómo ves este tema legal también con lo que ha pasado con Piñera en Chile y la relación con toda la contingencia también con el proyecto Dominga, que aquí ya salió el gran escándalo que hoy día se está discutiendo en la palestra pública? Sí. Esto es largo. Si me dan un segundo, voy a buscar una declaración que encontré estudiando para el programa, que es sobre que Piñera, el año 2010, cuando él era presidente de la República, cerró la hidroeléctrica Barrancones. La hidroeléctrica Barrancones era un proyecto que era una hidroeléctrica que se iba a realizar en Liguera, en este santuario donde actualmente está la minera Dominga. Esto no se sabía en ese momento, sino era por un compromiso ambiental que vamos a proceder a escuchar en este momento. Como ciudadano, presidente de Chile, tengo un doble compromiso y responsabilidad: proteger el medio ambiente, la naturaleza y nuestra biodiversidad, y al mismo tiempo cumplir y hacer cumplir la ley y ser respetuoso de nuestra institucionalidad y nuestro Estado de Derecho. Por estas razones, le he pedido y hemos acordado con Suez cambiar la ubicación de la central termoeléctrica Barrancones, de forma tal de alejarla del sector de Punta de Choros, Isla Damas e Isla Gaviota, y proteger ese maravilloso santuario de la naturaleza, no solamente para nuestra generación, sino que también para las generaciones que vendrán. Quiero ratificar que el estudio de impacto ambiental y lo obrado por la Corema de la región de Coquimbo se ajustó a nuestra institucionalidad y a nuestro Estado de Derecho. Quiero también... Ahí un poco escuchamos que era el compromiso medioambiental, hay que cuidar el sector, pero era viles mentiras, señores y señores. ¿Por qué?
Porque tenemos que en este mismo lugar es donde se va a realizar el proyecto minero Dominga. Partiendo por ahí, todo comienza en el año 2010 cuando Sebastián Piñera es presidente. El mismo año 2010 tenemos que se realiza este acuerdo entre el Choclo Delano y la familia Piñera Morel, que era donde estaban a cargo las acciones. Esto fue el año 2010, es un punto súper importante, no fue ahora, sino fue el año 2010, fue en diciembre del 2010 cuando Sebastián Piñera todavía era presidente de la República. O estaba iniciando su proceso como presidente de la República en su primer gobierno. Tenemos que este acuerdo se realizó en 4 cuotas. Después ustedes pueden ir detallando los precios, que lo tenemos aquí en la pauta, pero esto se hizo en 4 cuotas. 3. En 4 porque fue una en Chile, que era de 14 millones, y después otras 3 en los paraísos fiscales. Pero la primera es parte de las 3. Ya, no importa, pero en muchas cuotas, una en Chile y otra en el extranjero. En el extranjero. Entonces, la venta se hizo en Santiago, donde se adelantaron. Es un adelanto. Muchas gracias. Ahí el término en nuestra pauta. Es un adelanto de 14 millones de una de las cuotas. Y tenemos que una cláusula que tiene la tercera, que es de 9,9 millones de dólares, es que este lugar, esto se va a terminar de pagar solo si el lugar no se convertía en una zona de exclusión, en un parque o en una reserva nacional, porque eso impediría el desarrollo del proyecto. Ahora, ¿quién es el único que puede declarar un lugar como santuario? Es el presidente de la República. Aquí es donde se cierra el círculo. Entonces, tenemos como esto se realizó el año 2010, el acuerdo inicial. Primero, un poco se saca el tema de, por ejemplo, el fideicomiso ciego. Porque esto es un acuerdo prehecho. Es algo que ya se estableció desde antes. Entonces, y además, por ejemplo, esto es un trato directo entre Sebastián Piñera y el Choclo Delano. Además, Choclo Delano es un amigo muy cercano de Sebastián Piñera. Choclo Delano es una persona que después podemos detallarlo más adelante, pero es una persona que estuvo involucrada en el caso Penta. Si la memoria no me falla, es cuñado de Pinochet. Entonces tiene mucha relación. ¿O cuñado? O nuero, algo así. Pero tiene un parentesco con Pinochet, no me acuerdo directamente, lo voy a buscar. Pero tiene una relación con Augusto Pinochet. Tuvo relación con el caso Penta y el financiamiento de las campañas ilícitas. Entonces todo un personaje dentro de los más malos de la historia de nuestro país. Fue sometido a clase de ética cuando estuvo el tema del caso Penta. Y estuvo involucrado con la venta de la minera Dominga, del cual es el gran propietario de este proyecto minero. Entonces, ahora, ¿dónde está el problema? Primero, que se hizo el acuerdo en Islas Vírgenes, en las Islas Vírgenes Británicas, y después tenemos que es un conflicto de interés muy claro. ¿A qué se diferencia, por ejemplo, del caso Enjoy, que también lo conversamos en el programa? Que se habla de lo mismo, que Piñera, la triangulación del proyecto, y que él ponía restricciones a diferencia de este proyecto, que es mucho más grave. Porque el caso Enjoy, tenemos que las inversiones las hizo las empresas donde él coloca su dinero para el fideicomiso ciego y que sean inversiones sin el conocimiento del presidente. Entonces, al estar a cargo de una empresa, puede existir la posibilidad que el presidente no sepa. Pero ahora es un acuerdo mucho más claro y mucho más directo, que tiene relación directa con la familia Piñera Morel, con Choclo Delano, para la venta de las acciones, que era el 33% que pertenecía al proyecto, a la familia Piñera, a la Piñera Morel, que se lo vendió a Delano por un acuerdo de más de 152 millones de dólares. Es decir, no es poca plata. No es poca plata. Entonces, cualquiera de nosotros, si tenemos un acuerdo de 152 millones en juego, sea presidente, sea el rey del mundo, me preocupo. De alguna forma u otra. Ya tienes el conocimiento de ello. Entonces, si llegas a ser presidente por segunda vez, creo que en los 4 años que no lo fuiste, lo tenías pensado. O se tenía en consideración tal situación. Entonces el presidente debe haber tenido conocimiento. Entonces, ahí donde entra un poco que es además un conflicto de interés. Es un abandono de deberes. El presidente, a diferencia, por ejemplo, de Chayanne, que es saltarse un par de impuestos que puede colaborar a su país. Aquí no. Esto es el presidente interrumpiendo un proyecto. Primero arrancones
Y ahora Dominga, para que se realice, diciendo no, porque el tema del país, la economía, que no sé qué, cuando es un impacto ambiental gigantesco. Hay contaminación de agua, contaminación, eliminación de biomas de fauna silvestre. Tenemos que en Punta de Choros hay pingüinos, hay ballenas, hay una cantidad de animales pero impresionante. Y todo esto por beneficio económico. Me acuerdo que cuando conversamos que se dio pie a Dominga, fue como, no, como el presidente, como decía, se pasaría de weón si es que aprobaba Dominga. Porque el impacto ambiental es gigante. Pero ahora descubrimos por qué el presidente estaba colocando el vamos a este proyecto. Entonces, a un poco se van mostrando las cosas que hace que tengamos este todo conflicto ahí un poco explicado en palabras muy simples de lo que es el conflicto, sobre como los negocios que se realizaron y que más que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, más que empresas, era un negocio afuera que se extendía de impuestos, porque en Chile el impuesto a la renta muy pocos lo pagan, pero está. Es un impuesto que se paga. Entonces, con grandes transacciones, por ejemplo, si uno tiene un auto, tiene que ir a hacer una negociación que se cobre un impuesto. Si hace una casa, lo mismo. Imagínense un negocio de 152 millones de dólares. ¿Cuándo será el impuesto de eso? Es harto. Entonces, ahora se hizo fuera por esto mismo y se hizo un poco esta adelante acá en Santiago para un poco saltar estos procedimientos que hace que se tenga una cierta ilegalidad en Chile, sobre todo una empresa que funciona en Chile y que entre un poco en malversación de fondos, en no pago de impuestos, que también puede ser tanto condenado por el Servicio de Impuestos Internos como de una forma un poco más judicial, penal, bueno, delito económico más que penal, de toda esta situación. Pero en resumidas cuentas, eso es lo que tiene relación Minera Dominga, los Pandora Papers, y bueno, todo esto se supo por los Pandora Papers, vale destacar. Entonces ahí todo lo que sucedió con Piñera, Minera Dominga y los Pandora Papers. Claro, ahí la relevancia del trabajo periodístico también. Gracias al arduo trabajo periodístico, imagínense, fueron millones de documentos que tuvieron que distribuirse entre 600 periodistas para poder analizar cuáles eran estos paraísos fiscales de cada uno de los líderes mundiales en diversos aspectos. En el caso hoy día de Chile afecta directamente a Sebastián Piñera, pero ahí la relevancia, y ahí también, Vane, te voy a preguntar a ti, ¿cómo recoges todo esto de la mirada periodística y de la mirada como ciudadana que el presidente contenía esta información? Y cuando él llegó a este gobierno, y el Ariel mencionó el cierre de Barranquillas, si no me equivoco, el proyecto se llama, ¿cierto? Barrancones. Fue aplaudido porque dijeron, claro, el cuidado del medio ambiente, un telefonazo y listo, se acabó. Y después de los años, claramente todo calzó, pues, porque fue con un interés personal. Claramente, como decía el Ariel, lo más importante de aquí radica en esta tercera cuota, porque esta tercera cuota solo iba a ser pagada o estaba sujeta a pago dependiendo que el lugar en donde se instalaría el futuro proyecto Dominga no fuera declarado como un santuario, ¿cierto? Como un lugar que proteja toda la biodiversidad, como decía el Ariel, Punta de Choros, esta parte del norte de Chile tiene una biodiversidad inmensa, inmensa, gigante, gigante. Entonces esta contradicción se hace presente muy latentemente y además contradictoria también con todo este super rol que ha tenido Piñera antes de que llegara la pandemia, incluso un poco antes del estallido social, cuando la COP25 se iba a realizar en Chile. ¿O no? Se iba a realizar en Chile, parece, y Piñera le dieron un premio por el liderazgo de medio ambiente, luego se tuvo que cambiar a España por el estallido social, un líder medioambiental, y ahora con Dominga, que se ha advertido por todas partes el riesgo de este proyecto a la flora y fauna de la región, de la cuarta región, me parece incomprensible. No sé si le querías añadir algo. No, sí, era como esto de... Y que bueno, ahora se da en un contexto de una COP26. Que muestra un poco, que también destacar que se dio este premio y nosotros mismos, como dijimos, como extraño.
Y después tener esta misma situación de que la COP25 fue un desastre. Fue un desastre, como que todo el mundo peló a Chile, La ¿no? ministra del Medio Ambiente ahí. Caroline Schmidt también hablando, respondiendo mails en inglés pésimo, ¿no? Mal. Entonces, como que ahí quedamos como la mona con respecto al medio ambiente. Y ahora que ves tener un presidente con un con un conflicto de interés medioambiental, no sé qué tanta validez va a tener ese premio después de todo esto, ¿no? No, ya quedó por el suelo ese premio definitivamente. Si por eso en ese tiempo nosotros igual estábamos como que no condicen las acciones con ese reconocimiento mundial de Piñera como un líder medioambiental. Y bueno, para aterrizar a datos, con las cuotas que mencionaba Sariel, la primera cuota, esto todo en dólares, era de 106 millones de dólares que fueron cancelados el 10 de diciembre del 2010, la otra fue de 21 millones de dólares y se canceló el 18 de enero del 2011, y la tercera, que es esta cuota polémica por la que ahora la Fiscalía va a entrar a investigar a Piñera por este posible conflicto de interés, y también ver acá los temas del dinero, también va a entrar a investigar la Fiscalía, que eran 9,9 millones de dólares. Por lo mismo, Vane, quiero recoger tu opinión, como te dije, tanto como ciudadana, como periodista, considerando, teniendo a este presidente con este conflicto de interés. ¿Cómo lo recibes? Creo que tu opinión no se va a alejar mucho de nosotros, pero también es importante expresarlo como ciudadanos, también como vemos toda esta arista periodística en que se vio involucrada Sebastián Piñera. Uh-huh. Sí, para partir, decir que tras esta publicación que se realizó por este conglomerado de periodistas, la oficina de prensa de la presidencia dijo que el presidente no había participado ni que ha tenido información alguna respecto al proceso de venta del proyecto de Minga, y que esto ya fue investigado antes por el Ministerio Público y la Justicia sin hallar pruebas contra el mandatario. Esas fueron las declaraciones tras la salida, la publicación de esta investigación. Y en base a eso, como ya llevándolo un poco al lado de opinión y análisis, me hace pensar un poco en lo que planteaba también Mónica Rincón en un programa, si no me equivoco, el día de ayer, en donde ella planteaba igual que hay un daño directo hacia la democracia, lo cual concuerdo totalmente con lo que ella dice, porque con qué derecho finalmente después una persona, un ciudadano promedio, se va a sentir que tiene que pagar sus impuestos, que claro, es un deber civil, digamos, pagar nuestros impuestos, pero en el fondo una persona que gana, no sé, menos del mínimo, del sueldo mínimo al mes, le estáis cobrando más impuestos o relativamente a lo mismo que a una persona que gana millones de miles de dólares o de pesos, perdón, Ariel. No está bien dicho. ¿Está bien? Gracias. El tema era como los billones, como era para No que era para que se entendiera. Sí. Pero hay lo otro que también, como esto del mismo tema de impuestos, para complementarlo, todos pagamos impuestos. Uh-huh. Cada vez que compramos un producto, se nos suma el 19% que es el IVA. Y eso es un impuesto. No más que, por ejemplo, nosotros tres y todo, etcétera. Que el único que se paga como a los más ricos es el impuesto a la renta, pero no tiene ningún peso como tal. Así que muy bueno como este punto de decir que nosotros pagamos los mismos impuestos que casi todas las personas cuando no ganamos lo mismo. En ese caso igual pensaba en lo que decía ahí al principio de que, claro, Chile no es un paraíso fiscal, pero tiene la pura pinta de ser un paraíso fiscal. Sí, venga. Para la gente que gana toda esta plata, perdón el vocabulario, para la gente que gana todo este dinero, claramente Chile es un paraíso fiscal porque poco y nada pagan de ello, ¿cachai? Entonces me parece totalmente despreciable este tipo de conductas. Como decía la Tami también, no es algo que nos sorprenda, pero claro, en el fondo, como haciendo el análisis un poco también, el daño que plantea Mónica Rincón hacia el daño a la democracia que se está haciendo tras todo este conflicto que ya tuvimos, tras el estallido social, todo el proceso constituyente que se está formando ahora, todavía la discusión y los ánimos que hay acá en Chile, y no solo en Chile. Como les mencionábamos anteriormente, otros de los involucrados también como mandatarios de América Latina está don Guillermo Lasso, el presidente actual de Ecuador, que se descubrió que ha tenido vínculos con más de 10 compañías offshore, que son estas compañías fuera del país, y fideicomisos en Panamá, en Dakota del Sur también, Delaware, y Delaware en Estados Unidos.
Otras de estas 10 compañías y fundaciones de intereses privados pertenecientes a Lazo aparecen dentro de esta documentación de Pandora Papers, y él plantea que han sido disueltas. Efectivamente, el presidente dijo que a los investigadores de este caso, que ya no existen legalmente estas empresas, que su uso en el pasado fue legítimo, efectivamente lo que veníamos conversando en un inicio, y que no es una práctica ilegal directamente, y que de ninguna manera él estuvo relacionado con el servicio público, en el fondo, de la creación de estas empresas. Sin embargo, a lo que quería apuntar con este caso de Guillermo Lasso, el presidente de Ecuador, es que hay que tener igual en cuenta el contexto político que vive cada país. En nuestra situación nosotros bien la conocemos, en análisis que hacemos todas las semanas prácticamente de cómo está Chile y cómo ha estado durante estos últimos 30 años. Pero también pasa con nuestros países vecinos, por ejemplo, con este caso en particular en Ecuador, en donde el contexto ha sido súper tenso, digamos, porque se está planteando subir los impuestos a las personas de clase media directamente. Bueno, los impuestos en general, pero a quienes afecta directamente a la clase media, como en realidad en todos los procesos como políticos, que cuando la clase media se ve más afectada es cuando salen las movilizaciones. Entonces, a mí no me haría de impresionar en todo caso que surgiera algo allá en Ecuador, pero directamente a esto voy, en el fondo, como la figura presidencial evadiendo impuestos directamente, cuando a tu ciudadanía está ahí planteándole subirle y cobrarle más plata, pues, ¿cachai? Entonces, yo creo que se relaciona un poco todo con la ética, con la falta de transparencia, con el poco trabajo como profesional, o sea, más que profesional, hacer lo que se les pide, ¿cachai? Como, reitero, no es una práctica ilegal, pero es totalmente repudiable y poco ética. Eso también. Y sí, un poco también para complementar, yo creo que es como dar el ejemplo. Si veis que el presidente está haciendo algo, primero es la primera persona que tú ves a nivel internacional. La primera persona que se tiene la imagen es del presidente. Como Chile no es muy conocido a lo largo del mundo por muchos personajes, no tenemos grandes cantantes, no tenemos grandes futbolistas actualmente. En su momento Sánchez, quizás Vidal, pero ya no son Messi, que por ejemplo si uno dice Argentina tiene a Messi. Aquí en Chile tiene el lado político con Sebastián Piñera. Entonces es saber dar el ejemplo, yo encuentro de todo esto, como no saber un poco decir que como este daño a la democracia, porque es la persona que guía el país, es la persona que lo lleva hacia un buen puerto, hacia un desarrollo, hacia un avance. Y un poco para terminar la idea, aparte el pase a Vanes, es como esto de decir, como si este daño a la democracia es un poco también esto, mermar la confianza, que bueno, igual también siempre nos hemos dicho, nosotros siempre nos pasamos para buenos para escoger a Piñera por el hecho que era algo que se sabía. No sé, yo no te vi. No, ninguno de los tres votó por Piñera, pero obviamente está en el país que nos gobierna a nosotros. Claro. Que siempre digo, como periodista, la raja. A mí me encanta Sebastián Piñera porque nos da material. Llevamos 1 hora hablando de él. Y además que el que más hemos hablado en el programa. Pero como ciudadano molesta, indigna todo esto. Como siempre está el tema de la pillería, el de sacarse el pillo, que es como esto. Si, por ejemplo, si se suben los impuestos, que en Chile es muy difícil que se suban, lo más probable es que se bajen, como da lata. Y por ejemplo, si uno ve el Congreso Nacional rechazando el impuesto a los super ricos, muchas gracias, Vane, el impuesto a los super ricos, y uno queda así como, weón, para defenderlos todavía, y los jóvenes están haciendo negocios en otros lados. Ni siquiera lo están haciendo acá. Entonces, claro. No, mucha indignación a partir de esto. Chile desde ahora es un paraíso fiscal, que sí. Se sepa. O sea, ya lo sabemos, pero queda más claro en evidencia ahora con todo lo que ha pasado. Sí, la intervención que quería hacer es respecto a un post que hace La Voz de los que Sobran en Instagram, respecto a un conglomerado de escándalos en los que se ha visto involucrado el presidente Sebastián Piñera, a razón de lo que nos menciona el Ariel, como la imagen que tenemos hacia afuera de manera internacional, con el resto de cómo nos ven en realidad como Chile.
Y dentro de este post mencionan 8 casos de los que ha sido involucrado nuestro presidente. Entre ellos, el desfalco del Banco de Talca, que también lo estuvimos conversando hace mucho tiempo. No todo esto está resuelto en todo caso, pero por mencionar como el material que nos ha dado durante estos casi 2 años de programa. El caso Chispas, esto que tiene que ver con la empresa Endesa. El caso de LAN. Inversiones extranjeras en Exalmar. La elusión de impuestos, cuando compró empresas quebradas y usó las pérdidas para esconder utilidades y eludir miles de millones de pesos en impuestos. Esto fue a fines del año 90 y al principio de 2000. Y Enjoy, el caso Enjoy que mencionaban delante del Ariel, también lo que estuvimos conversando hace muchos par de programas. Y finalmente Pandora Papers, en el fondo la mirada, la imagen que tenemos como país afuera en el mundo. No muy linda. Y hubo otro que fue con Evelyn Matei, cuando fue la primaria. No fue una primaria. Sí, fue una primaria de Renovación Nacional cuando era senador. Que estaba siendo candidato a presidente y hubo unas escuchas de una conversación. Que él como pedía que se hicieran como una entrevista. No me acuerdo a qué programa, pero si hubieran ido, por ejemplo, a este programa que está de moda ahora, el candidato de Mochati. Entonces, como si Piñera hubiera llamado a Mochati, me acuerdo el periodista de la época, y le decía como, por favor, déjala pésimo. La radio de Kioto, gracias al Josema, que así se llamó el conflicto. Entonces como que llamó un periodista diciendo como, destrúyela, por favor, déjala pésimo, quiero ganar, déjala pésimo. Y después este mismo periodista en un programa de tele sacó una radio de Kioto, ahí donde lo dice Josema en los comentarios, y coloca este cassette. Entonces es una conversación telefónica donde Sebastián Piñera hace pedazo a Evelyn Matei, pero ahí entra un poco también lo ético dentro de esto de después la escucha, y después fue otro conflicto mayor y no terminó siendo gran cosa, pero fue en el año 90 donde Sebastián Piñera era un líder carismático, salía en la Teletón, salían bailando, es muy chistoso, como que lo pueden ver en ahí lo de los 90 de Canal 13, donde también se esconde la ética respecto a toda esta temática. Y después tenemos también todas las piñericosas que también no muestran un gran líder, pueden sonar muy, muy burda, pero hay que tener cuidado con eso, si no cualquiera se tiene respecto a esa situación. Entonces siempre tener una duda con el presidente Piñera, y ahora a ver si lo van a sacar o no. Bueno, valga destacar todo lo del estallido social, claro. Impresionante, de toda la violación a los derechos humanos del estallido social también entran dentro de estas miles de polémicas del presidente. Yo creo que ahora, como Tami, dar el pase a, en el fondo, lo actual, como la posible acusación constitucional, que tú cachai más de ese tema. Sí, claro, como decían ustedes, bueno, detallaron súper bien todo lo que ha sido Piñera, como en la década, podríamos decirlo así, desde que entró en el mundo político, incluso cuando estaba entrando post-dictadura al mundo político, y le ha tocado pesado, o sea, y también justo le toca a él cuando entra, por ejemplo, salió el terremoto, le tocó a él enfrentarlo, después entra de nuevo, le toca estallido social, le toca pandemia, así que no, Piñera es como Yujin, podríamos decirlo así. No, sí, Piñera es súper yeta, no. Sí, no, de mala suerte. No, o sea, por un lado está esto, por otro lado también está el asesor comunicacional de Piñera, que también lo llevan a estar más en la palestra pública frente a situaciones que ha dicho frases como estamos en guerra, ¿cierto? Que lo han llevado igual al debate en la opinión pública. Y como decían ustedes, también en el estallido social, con toda esta denuncia entre la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que está denunciado, por un lado, y ahora ya con la acusación constitucional actual que va a enfrentar la oposición justamente luego de esta revelación que dio Pandora Papers con este paraíso fiscal, con este conflicto de interés que tenemos. Entonces, por un lado tenemos esta lista política que la oposición la va a encabezar, los candidatos presidenciales por el sector de izquierda han apoyado esta acusación, como es el caso de Gabriel Boric y Anna Proboste. Y por otro lado, Sichel se ha mantenido ahí
como de cierta forma como un poco neutro, ni mucho ni poco, diciendo que se necesita más información, más explicaciones, pero tampoco ha criticado de lleno como al gobierno de Piñera, se ha mantenido ahí diciendo que se necesita más información. Y por otro lado, ya sacándonos de toda esta arista política de Pandora Papers, tenemos la arista judicial, que también va a tener que enfrentar Piñera, ya que hoy día la Fiscalía Nacional, hoy día viernes, que estamos en vivo transmitiendo nuestro programa, la Fiscalía Nacional abrió el oficio de investigación contra el presidente Piñera por la compraventa de Minera Dominga, que justamente esta acusación, como ya se los mencionábamos antes, tiene que ver con este posible conflicto de interés. La vocera del Ministerio Público, Marta Herrera, dio a conocer la decisión de Jorge Abot, que es el fiscal, luego de 4 días de analizar todos estos antecedentes que estuvieron marcando la semana noticiosa. Entonces, ¿qué se va a buscar indagar desde la Fiscalía? Se indagará una nueva arista que buscará esclarecer si el presidente Piñera realizó u omitió gestiones en su calidad de funcionario público que pudieron incidir en la tercera cláusula del contrato de compraventa firmado en Islas Vírgenes Británicas. Acá está el problema que le hemos conversado durante todo el programa para que le quede súper claro a nuestra audiencia, que daba cuenta de la condición de un tercer pago de la transacción entre las familias Piñera y Delano, que estaba sujeto a que no se declarara esta zona donde se va a construir Dominga un lugar santuario de la naturaleza, porque ahí se iba a construir el proyecto. Entonces, esto hoy día ya indagó la Fiscalía. Ivane, me gustaría darte el paso a ti, que acá en el final de nuestra pauta podemos encontrar las declaraciones de Piñera que se conocieron hoy mismo, luego de esta noticia que presentó la Fiscalía de investigarlo. Claro, lo que dice el presidente, textualmente dice: tengo la plena confianza en que la justicia, como ya lo ha hecho, confirmará la inexistencia de irregularidades, y también mi total inocencia. En el fondo, desentendiéndose totalmente de este tema, dándolo como por solucionado, como ya lo habíamos conversado anteriormente, cuando, claro, efectivamente ya había habido una investigación al respecto, pero no con todos estos nuevos, digamos, insumos que se tienen tras la develación de esta investigación. Así es, justamente desde el gobierno se han desmarcado de esto, como decían ustedes antes, han dicho que esto ya había estado siendo investigado, Piñera incluso ya había estado involucrado en otro conflicto de interés del que había sido absuelto, pero de ese conflicto de interés antiguo, de que fue, en este momento no recuerdo el nombre, pero fue en el 2017, no se tenía el antecedente de Dominga, que hoy día se conoció por Pandora Papers. Entonces, este también es un motivo por el cual la Fiscalía decidió volver a indagarlo, porque era algo que no se conocía antes. Y bueno, chiques, para ir cerrando el programa, no sé si tienen algo más que agregar, pero también me gustaría que hiciéramos como, hoy día le dimos como todo este programa también a lo que fue este escándalo de Pandora Papers, pero también a la gestión de Piñera, ¿cierto?, con el conflicto de interés, con estos paraísos fiscales. Estamos a puertas de las elecciones, ¿cierto?, en noviembre. ¿Cómo hacen esta evaluación general con todos estos antecedentes de la mano de la gestión de Piñera durante estos últimos 4 años, que ya es su último gobierno? Así que me gustaría preguntarles cuáles son sus apreciaciones como para concluir toda esta polémica que hemos estado conversando hoy día. Por lo menos por mi parte, muchas cosas. Por un lado, tenemos que actualmente estamos escribiendo una nueva constitución. ¿Por qué saco a la palestra este tema? Porque sí o sí se tiene que haber plebiscito revocatorio. Creo que no hay opción porque, primero, Sebastián Piñera no puede renunciar. La única alternativa es la acusación constitucional, que ahí está, puede que sí. Esto, por ejemplo, me acuerdo que una de las primeras notas que hicimos en F5 era qué tan probable que Sebastián Piñera fuera expulsado en una acusación constitucional durante ese tiempo. Entonces, creo que por ese lado, en ese momento estaba todo muy tensionado, estaba muy por el lado de decir... Era por el estallido, ¿no? Era por el estallido social, como de la violación a los derechos humanos. Obviamente estaba de acuerdo con que se sacara el presidente, pero como la derecha siempre estaba un poco como, sí, puede ser, Carabineros también se tiene que defender, etcétera, etcétera. Podíamos que la derecha iba a votar en bloque que no. Pero ahora están los antecedentes ahí.
Está todo sobre la mesa. Incluso me sorprende que Camila Flores dijo así como, no, yo voy a votar que sí a la acusación constitucional. Entonces ya está ya hay un punto. Y además, un punto súper importante, la Dani lo tira como casi como talla, pero es verdad, como están aburridos del presidente. Están súper aburridos del presidente, están como muy tensionados. Entonces creo que incluso les puede dar voto estar en contra del presidente. Sichel creo que se tienen que mojar y decir, no, sí, chao, esto está mal, está súper mal. Y creo que lo único, como, no te conviene estar del lado de Piñera, no te conviene. Sichel, yo no quiero que ganes. Yo puedo ser una de las personas que no quiero que ganes, pero te estoy ayudando. Decirte, por favor, di que estás en contra de Piñera. No tenía el presidente con la peor popularidad y está ahí al lado de él, no podí. No necesitan su equipo periodístico, sí, necesitan mejor periodistas. Yo no quiero que salgas, pero no es buena estrategia. Por lo mismo, tienes que desmarcarte de toda esa situación. Porque tenemos a Sichel al teléfono. Algo así, Sebastián Sichel. Si te entrevisto te voy a preguntar por qué sigue apoyando a Sebastián Piñera. Porque es algo impresionante. Porque ya eres independiente, no sé qué. Demuéstralo más. Demuestra más que eres independiente. Entonces creo que primero ahí, Sichel se tiene que desmarcar esto y tiene que haber plebiscitos revocatorios. Porque si confiamos del Congreso Nacional, vemos que nos pueden decepcionar de nuevo. Entonces creo que sí tiene que haber una alternativa de renuncia. Tiene que haber una alternativa de plebiscito revocatorio con una cantidad de firmas, una forma de petición, para que la ciudadanía también tenga voz y participe de esto. Porque es importante, es algo para mí súper grave, súper grave. Respecto a lo que sucede con Minera Dominga y el tema del conflicto de interés. El otro tema un poco de la gestión de Piñera, una tras otra. La misma gestión COVID. Yo no sé si darle los méritos a él un poco del manejo, por ejemplo, de las vacunas. Porque siento que es más labor de los ministros, tanto de Mañalich como de París, porque Piñera después del estallido social sale a hablar súper poco, muy poco. No es el que da en las noticias, da un poco las más grandes, pero nosotros durante el COVID hablamos más de París, hablamos más de la subsecretaria Daza, hablamos más de Arturo Zúñiga, del señor Gignac, que son de los subsecretarios de redes asistenciales, pero hablamos súper poco de Piñera. Incluso Belolio salía a hablar más que Piñera. Entonces, el presidente no sale a hablar mucho, entonces tampoco podemos darle un poco la importancia a él, por ejemplo, de las vacunas, de todo el manejo de la situación, cuando dejó bastante que ser el presidente como tal. Darle más por lo menos el tema de las vacunas a Mañalich y a París, algo que se le pueda sacar a Mañalich en positivo dentro de las muchas cosas malas que hizo dentro de su gestión, pero las vacunas es un punto súper a favor. Y lo otro es, ya para también ir cerrando mi comentario, que es un poco que seguir informándonos. Creo que le dedicamos una hora al programa por lo mismo, porque es el presidente de la República, es algo súper grave, muy grave, y que además es comprobable, es algo que está ahí. Entonces, por ejemplo, que salga el presidente a decir, no, soy súper inocente, es como súper quitarle el peso a esto. Es un poco de decir, pero si eso es súper normal, ya fue en otro lado, ¿qué lo vamos a estar haciendo aquí ahora? No, realmente es algo súper grave. Entonces, como demostrar tu inocencia, creo que no es también quitarle un poco esto de lo ético. Puedes, como dijimos antes, esto no es ilegal. Es muy difícil que salga enjuiciado respecto a esto. Pero ya ahí está tu compromiso como presidente. Es un compromiso con los chilenos, es un compromiso con la nación. Como esto de los republicanos, puede sonar súper chistoso, pero en sentido todos vivimos acá en Chile. Todos vivimos y queremos que este país salga adelante, algunos nos queramos ir o no. Por ejemplo, yo no, creo que está tal la cagada acá que hay que arreglarla. Entonces, como, igual está se habla mucho de esto de la patria, del sentido republicano. Esto es sentido republicano. Que realmente las verdaderas personas estén a cargo para sacar adelante al país y que no se lo estén cagando. Es como decir que Chile salga adelante, que Chile sea cada vez más grande. No esto de sentirse orgulloso de ser chileno, que la bandera. No, es hacer crecer al país en conjunto.
y si en la cabecilla de eso tiene que ser el presidente, creo que aquí todos tenemos que estar de acuerdo que tiene que ser más firme el tema de la anticorrupción, tiene que ser más firme el tema de esto mismo, de los paraísos fiscales, un tema de los impuestos, el tema de la firmeza ante muchas de estas cosas que uno queda sorprendido. Entonces creo que el tema de la anticorrupción estamos muy al pendiente, creo que Penta pasó muy colado, y creo que se tiene que fortalecer. Si puede ser en constitución, excelente. Y si no, tiene que ser por normas, por leyes. Y creo que este tiene que ser el puntapié para que se empiece a discutir, para poder fortalecerlo. Porque si va a salir Piñera, quizás delito tributario y un poco más. Pero un poco esto del abandono de deberes, de la falta de ética, creo que también tiene que ser sancionado, sobre todo en autoridades políticas. Por lo mismo, porque son los que están a cargo de nuestro país y después vemos que se limpian el vacío y tienen su autoridad. Lo mismo, el presidente tampoco tiene que tener tanta autoridad. Hay que darle menos poder a la presidencia. Entonces creo que el proceso constituyente tiene que sacar muchas enseñanzas de esto. Muchas enseñanzas. Porque ahí se nota el super hiperpresidencialismo. Se nota que se necesita participación ciudadana ante la fiscalización de las autoridades y tener la posibilidad de la renuncia. Porque si una autoridad ve que la cagó, renuncia. Ve que salió esto, si intentaste pasarlo piola, ya está. Pero si te pillaron, es mejor dar un paso al costado. Porque tienen que sacar adelante un país que está en un contexto que no lo ayuda. No estás en Europa, no estás ni con los más grandes ingresos, no. Chile es un país complejo. Y si tenemos un presidente que está velando más por sus propios intereses que por la nación, no sé qué... Y defender al presidente es lo menos patriota para mí lo que encuentro. Es lo menos republicano que hay, porque él no está por la república, él está por él mismo. Si fuera republicano pagaría sus impuestos en Chile, para poder ayudar a financiar Chile. No estar allá en las Islas Vírgenes Británicas para saltarse la plata. Entonces, creo que es la tumba de... Bueno, ya el entierro total, colocar todo encima de la tumba del gobierno de Sebastián Piñera, para, como dije al principio, de estar dentro del top 3 de peores gobiernos de la historia de Chile. Perfecto, Ariel, muchas gracias por esa completa pasada. Yo creo que abordaste todos los temas contingentes que hoy día estamos viviendo como país. Estamos en el momento de poder cambiar estas cosas. Así que, como decíamos, ojalá que los constituyentes logren captar todo esto que está pasando, porque que quede en el documento fundamental es un gran paso para que la corrupción en la política vaya disminuyendo. Vane, voy contigo con tus apreciaciones finales ya para cerrar este programa. Sí, o sea, claramente no manejo nada de lo que comenta el Ariel, como tampoco para caer en la redundancia. No siento que, como decía la Tami, en el fondo hizo un buen recorrido respecto al análisis como político actual. Lo único que me gustaría destacar finalmente es como el tomar conciencia del impacto que esta investigación generó no solo en nuestro país, y no solo a nivel económico, digamos, con esta con el involucramiento de la evasión de impuestos, sino que el impacto político, social y económico dentro de todos los personajes que se ven involucrados en esta develación de documentos. Entonces yo creo que tomar conciencia yo creo que no sé, por ejemplo, conversando con gente, no sé, por ejemplo, mi madre. Mi mamá comprende qué es lo que está pasando, pero quizá, o la manera en que yo veo que lo plantean en la televisión, no apunta tanto, que me refiero a mi madre porque sé que ella es lo que lo consume matinales, desgraciadamente. En mi casa lo consume todavía. Pero la manera en que lo plantean directamente, por ejemplo, en estos programas, no hace hincapié en cómo nos ha afectado a nosotros directamente y como que solo se centra en esta digamos, casi delito, digamos, que involucra esta, digamos, pérdida de dinero, los impuestos, etcétera, sino que cómo nos afecta directamente a nosotros en nuestra educación, en nuestra vivienda, en nuestra salud pública, en la salud en general,
Yo creo que es importante como tener en consideración el alto espectro de maneras en que esto nos afecta como ciudadanos, no solo chilenos, sino como compañeros, hermanos latinoamericanos. Y bueno, en realidad todos los que se ven involucrados, que no solo pasó esto en Latinoamérica, como conversaba también en un principio, también hay otras figuras, Chayanne entre ellos, Shakira. Y muchos más. Así que eso, como para no caer tanto en la redundancia, también dale nomás. Muchas gracias, Vane. Creo que sí, pensé que estaba silenciado. Me acordé con este comentario que dijiste de todos los latinoamericanos, la canción de los Jaivas. Me acordé mucho con todos juntos. Y bueno, también lo mismo para no caer en la redundancia, me gustaría enfocarlo también al tema del daño ambiental que generan estos proyectos. Cabe destacar que la minería o sea, Chile vive de la minería, la mayor parte de sus ingresos es del extractivismo, ¿cierto? A través del cobre y de las mineras. Y los que están a cargo de estas mineras son estos multimillonarios, que son chilenos y muchas veces empresas extranjeras también vienen acá a generar estos proyectos en nuestro país. Tenemos el royalty minero también que se está discutiendo, otro tema también para ponerle ojo respecto a este tema. Dominga, el proyecto Dominga es otro de estos temas que viene acá a afectar el medio ambiente. Y aquí también viene el tema del proceso constituyente junto con el cuidado del medio ambiente, con el tema de los derechos de agua. Cabe destacar que en la minería, si bien existe una regulación, cierto que las mineras tienen que presentar un proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental, decir cuánta agua van a gastar en este proyecto, la fiscalización es nula. ¿Por qué? Porque la legalidad actual, cuando una minera ocupa un territorio, automáticamente tiene la jurisdicción del agua. Se hace como propietaria automáticamente, eso está permitido hoy día. Y eso es lo que debe cambiar hoy. ¿Por qué? Porque no hay fiscalización y pasa lo que está pasando hoy día con la sequía. Y un ejemplo de ello concreto es el caso de Quillagua, en Pampa Hermosa, que es en el norte de Chile, que era un lugar con un ecosistema gigante, con biodiversidad, la gente se dedicaba a la agricultura, y hoy día Chile posee el ranking de tener el lugar más seco del mundo. El lugar más seco del mundo está en Chile y es en Quillagua. Y esto fue debido a la acción de la minera Codelco y de Chuquicamata, que secaron el lugar a través de esta falta de fiscalización con el agua y también a través de los desechos que genera la minería hacia los lagos, ¿cierto? Hacia el agua, se contamina y mata a todo este ecosistema. Entonces yo también quería cerrar el programa por ese lado. No olvidemos también del medio ambiente, hoy día estamos con una crisis climática gigante, tenemos sequía en Chile, tenemos gases de efecto invernadero que hacen que las temperaturas estén por sobre los niveles históricos que antes habían habido, así que yo quería hacer ese llamado y finalmente le agradecemos a todas y a todos los que nos han escuchado en día, gracias a Josema, que siempre es nuestro fiel auditor, le agradecemos por estar aquí con nosotros siempre y gracias por escucharnos, nos vemos ya en un próximo capítulo de Actualizando en Medio de Radio F5. Adiós. Antes, hay que promocionarnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Radio.f5 en Instagram, Radio F5 en Facebook, en Spotify, iVoox y Apple Music. Y es súper importante además que nos sigan en Twitch, que nos sigan aquí en twitch.tv/Radio F5 para saber cada vez que estamos en vivo. Por ejemplo, por temas de la universidad no tuvimos mucho tiempo de anunciar que nos cambiamos de horario porque el programa pasado tuvimos un pequeño indicio, pero ahora de forma definitiva les confirmamos que todos los días viernes vamos a estar en vivo en Twitch a las 6, perdón, sí, a las 6 de la tarde, estoy bien, sí. A las 6 de la tarde para que nos sintonicen, nos escuchen, nos compartan y si no pueden a las 6 de la tarde porque como justo a la hora de salida del trabajo y muchas cosas, y bueno, ni tanto porque viene muchas veces sale la gente temprano, así pueden escucharnos en YouTube, en Spotify, Apple Music y todo eso y seguirnos en Radio F5, además estar atentos porque se vienen muchas cosas en las próximas semanas. Se vienen cositas. Sí, porque tenemos primero el aniversario del 18 de octubre, tenemos el debate también el próximo lunes, tenemos el aniversario de la radio, tenemos las elecciones, se nos va acercando todo siempre en estas semanas muy muy movidas, así que vamos a, sobre todo, ahora vamos a intentar generar más contenido para ustedes, así que para que nos vayan siguiendo en todas nuestras redes sociales y nos ayuden a crecer, porque pocos, por ejemplo, hablan de tal forma tan detallada de los Pandora Papers,
varios han hecho bastante los Larry con el tema. Así que aquí tienen una hora bastante completa respecto a este tema. Ahora sí, Tami, despida con Taco. Ahora sí, de nuevo, despedimos de nuevo, luego de la gran promoción del Ariel, dejamos hasta aquí este capítulo y nos vemos la próxima semana en otro capítulo de Actualizando el Medio. Adiós.